Sobrevolamos a miña terra, mi tierra, a Costa da Morte. Para mí, un mosaico de vida silvestre. Multitud de hongos, diversidad de flora y su fauna, reptiles, insectos y aves, granívoras o piscívoras, sedentarias o invernantes, gaviotas, patos o cisnes. Y los mamíferos, en Galicia, los acuáticos como la nutria. Todo ello en un ecosistema que cada día pierde biodiversidad debido a las especies foráneas como el eucalipto, que por su capacidad invasiva convierten en un monocultivo la foresta de nuestro entorno y engullen a las especies originarias. Pero para mí son los depredadores, y en este caso las aves rapaces las que desatan mi atención. Tenemos diurnas como el busardo ratonero, el gavilán o el halcón peregrino, o nocturnas como el cárabo. Migradoras reproductoras como el milano negro, o de paso habitual como el águila culebrera y la pescadora, o raras como el elanio común. Pero de entre ellas falta la protagonista de este pequeño reportaje, el azor común. Hace ya 40 años que sigo de forma discontinua las andanzas del azor por las tierras de Corcubión y alrededores en a Costa da Morte. Las rapaces siempre me apasionaron. La verdad es que varias veces pensé en editar algún reportaje sobre este ave porque ya he recopilado abundante documentación videográfica. Quizás faltaba algo que me permitiera elaborar un guión diferente. Busco resaltar su belleza, su vida íntima, la depredación, pero necesitaba algo más. El azor es un ave muy esquiva. Para ello, la época de reproducción es un buen momento para visualizar bien la morfología de la hembra, del macho y de los pollos según van creciendo, pero también de la depredación. Es verdad que me fue imposible filmar a un azor en plena caza, pero no así los momentos posteriores. La oportunidad de recoger datos del aporte de presas en el nido fue crucial para determinar sus hábitos predatorios. Pero en el año 2023 saltó una gran oportunidad para decidirme a editar este vídeo. Una actuación conjunta entre maderistas, agentes medioambientales y yo mismo salvando in extremis a una familia de azores. Todo comenzó un día de primavera, cuando los azores están en pleno amorío. No es raro escucharlos en lo más profundo del bosque, cerca de donde eligieron la horquilla en la que localizan el nido y donde se suele producir el apareamiento. Yo sabía de su existencia en una de las laderas de Corcubión. Hace 5 años los había logrado filmar en un pino ubicado en este mismo prado, mezcla de eucaliptos, algunos carballos y castaños jóvenes y unos pocos pinos de buen porte. La inclinación del terreno me permitía observar sin gran esfuerzo los pollos en la plataforma. Desde entonces, año sí y año también, me asomaba para ver si estaba ocupado. Su geolocalización es ideal, ya que cerca, en el fondo de la vaguada, está el casco histórico de Corcubión, morada de varios bandos de palomas domésticas, presa muy habitual de nuestro azor. De esta manera, el aporte de alimento está garantizado y sin gran esfuerzo. Pero como decía, en uno de mis recorridos haciendo footing por las inmediaciones, escuché la voz del azor en pleno celo. Esto quedó grabado en mi subconsciente hasta el punto que semanas después, en otro de mis recorridos deportivos, por suerte y casualidad,
me desvié para visitar el nido. Allí me encontré a la hembra de azor posada en la plataforma. Me di media vuelta y en silencio desaparecí. Me fui ladera abajo por la pista y mi sorpresa fue mayúscula cuando escuché y vi a los tractores y las motosierras cortando la arboleda del mismo prado donde, a pocos metros, estaban nidificando los azores. Tenía que actuar rápido. Era imprescindible parar la tala para proteger las rapaces. Me dirigí al gerente y propietario de la empresa, que cordialmente me atendió y entendió rápidamente de lo que se trataba. Pero mi obligación era avisar a los agentes medioambientales, y así lo hice. Ellos comprobaron la veracidad de los hechos. Programaron paralizar la corta y esperar a que terminara la incubación, crianza y emancipación de los pollos, dentro de lo que considero un buen plan de buenas prácticas en la tala que esta empresa puso en práctica. Rápidamente se aplicó un perímetro de seguridad alrededor del nido. Es interesante destacar que se balizó un radio de 25 metros que resultó ser efectivo, ya que los azores, después de 45 días, sacaron adelante a 2 pollos convertidos en 2 formidables azores. La verdad es que el éxito obtenido ha sido fruto de la colaboración y buen hacer de las partes, maderistas y agentes medioambientales, pero también de mi experiencia acumulado a lo largo de la observación de este ave. Casi tenía calibrado cronológicamente cómo crecían y se desarrollaban los pollos de azor en la zona de Corcubión. Llevo desde el año 1983 siguiendo a la pareja de azores que tienen su territorio en torno a Corcubión. Esto, añadido al fuerte carácter de los azores a la hora de la nidificación, su gran apego al nido una vez acondicionado, realizada la puesta y, por supuesto, una vez nacidos los pollos, resultó en el éxito de la nidificación, aun soportando al inicio de la incubación el ruido y la presencia del personal de corta, ya que desconocían de su existencia. Llegados a este punto, rebobinemos y conozcamos un poco más en detalle al azor de la Costa da Morte en su territorio de Corcubión y alrededores. La localización de los nidos de la pareja reproductora de azores que viven en esta zona varió a lo largo de los años. Dado que su territorio es extenso, según recoge el Tratado de Félix Rodríguez de la Fuente en el arte de la cetrería, en función de la biomasa disponible puede llegar hasta 4.000 hectáreas, unos 40 kilómetros cuadrados. Siendo esto así, en el caso mencionado, estaríamos hablando de una sola pareja localizada en el término municipal de Corcubión y parte del DC. Esta representación videográfica nos permite apreciar cómo reutilizaban el mismo nido varios años hasta que alguna causa natural o alteración antropogénica, como pueden ser los incendios, las talas, etc., les hizo cambiar. En el año 1983 ocuparon una plataforma que mantuvieron durante al menos 3 años. En el 89 cambiaron a pocos metros del anterior. Ya en el 2005 lo ubicaron a 3 o 4 kilómetros más hacia el norte, y al año siguiente lo cambiaron a otro pino a pocos metros más arriba en la misma ladera. En el año 2013 lo descubrí a 2 kilómetros del anterior hacia el sur. En el 2017 lo construyeron un pino a 3 kilómetros en el prado al que nos referimos en este reportaje. En el año 2020 lo desplazaron metros arriba en el mismo prado donde tuvieron lugar los acontecimientos que ahora os narro. Todos ellos en pinos de buen porte y altura. También he podido constatar, como cita Joaquín Araujo en Ardeola 1993, que el azor aprovecha los nidos construidos por el busardo ratonero, procediendo a retocarlo a su conveniencia. Varios de los citados habían sido construidos previamente por el buteo. Azores y busardo son parcialmente competidores y en estas escenas asistimos a una interacción en la depredación entre ambos. En este caso, la azora, después de abatir un inmaturo de gaviota, se amilana ante la presencia del busardo y se va. Ya por el mes de marzo, los azores inician la nidificación. Suelen ser fieles al nido del año anterior si no sufrieron alteraciones importantes.
Hasta la primera semana de abril retocan y aportan material a la plataforma. Cuidadosamente van colocando palitroques hasta darle la conformación deseada. Una y otra vez vuelven al nido construyendo intuitivamente la forma según le permiten el soporte de las ramificaciones del pino. Según autores como Fernando Hiraldo en su tratado Las rapaces ibéricas, son los machos los más afanosos en la elaboración y las hembras cooperan poco. Todavía a finales de abril, con la hembra echada, el macho sigue aportando material a la plataforma y la azora aprovecha para abandonar el nido. Iniciada la puesta, tanto el macho como la hembra se intercambian para incubar. En este caso, la hembra, de mayor tamaño que su compañero, entra para delicadamente echarse sobre los huevos e incubar. Esta tarea supone la permanencia continua de los azores en el nido y así mantenerlos a la temperatura adecuada. De vez en cuando se levanta y los voltea, cambiando parcialmente de posición. De esta manera, los huevos reciben el calor de la incubación de forma homogénea en toda su superficie. Asimismo, cuando las inclemencias del tiempo son desfavorables, por lluvia o viento, los azores permanecen echados y soportan sobre su cuerpo la dureza del frío y la humedad. En las primaveras muy lluviosas, el exceso de agua caída pueden comprometer la viabilidad de la puesta, desbaratando la crianza de esa temporada. Ya en la primera semana de junio eclosionan y nacen los pollitos, de 2 a 4, según he podido comprobar. En los últimos años es más frecuente la puesta a par. Recuerdo que en el año 2005 nacieron 4 pollos y a uno de ellos lo mataron los hermanos en un fenómeno que se denomina cainismo, con la finalidad de aumentar la posibilidad de desarrollo de los pollos más fuertes o simplemente los que nacieron antes, como fenómeno innato de supervivencia cuando el aporte de las presas no es suficiente. Durante las primeras semanas de junio, los pollos están completamente recubiertos de plumón blanco nieve. Permanecen aún los adultos echados y dándole abrigo. La salida de su progenitor supone un momento vulnerable para tan indefensas criaturas. Las presas se repiten y los azores los alimentan con delicadeza cuando tienen pocos días. Entonces trocean muy delicadamente las piezas y le acercan al pico trocitos muy pequeños para que la ingestión le sea fácil. Los restos grandes, como los huesos descarnados, los ingiere el adulto mientras los pollos no alcancen el tamaño adecuado. Una vez finalizada la ceba, retiran los restos para dejar limpio el hogar. Normalmente entre los pollos existe una competencia voraz por hacerse con los primeros bocados. Pero en ocasiones, la presencia de un adulto con una presa no dispara el reflejo de alimentación de los pollos y ello conlleva que el azor se retire sin repartirla. No es frecuente, pero a veces sucede,
cuando el acierto de la caza es extraordinario y los pollos muy pequeños aún se encuentran hartos. En la tercera semana ya asoman los cañones incipientes en la punta de las plumas de las alas, tornando su librea en un ribeteado castaño sobre un fondo blanco. Entonces están más espabilados, están más tiempo erguidos y picotean por su cuenta. En la primera semana de julio, los pollos se encuentran casi totalmente recubiertos por las plumas, quedándole resto de plumón en cabeza y zonas ventrales. Sorprendimos en esta ocasión a un pollo haciendo arcadas hasta que fue capaz de expulsar una egrópila. Los adultos siguen aportando presas al nido y los pollos, más desarrollados, son raudos apresando la pieza y la defienden con las alas caídas y mayor agresividad. Manifiestan entonces su dominancia y fuerza para hacerse con el alimento. Los azores adultos son pulcros y a menudo llegan al nido para retirar los restos y así mantener limpia la estancia. A partir de la segunda semana de julio ya están completamente cubiertos por su plumaje juvenil, con una librea que más se parece al busardo ratonero que a los propios azores adultos de su especie. Es entonces cuando ejercitan reiteradamente las alas y se van elevando en la plataforma y experimentando la sensación de su capacidad para el vuelo. Poco después realizan sus primeros desplazamientos a las ramas próximas y de seguido a la de los otros árboles del bosque donde está localizado el nido. A veces los azores llegan con una presa y los pollos chillan desde sus posaderos como incapaces de acudir e intentar atraer la atención hacia su posición. Pero el adulto, después de una pequeña espera, si no bajan a la plataforma, se marchan con la pieza. De esta manera los incitan a desarrollar sus facultades para el vuelo en la foresta y despertar su instinto de caza. El periodo en que los pollos permanecen en el nido es un momento ideal para recoger datos sobre la alimentación de los azores, como ya comenté. Siempre hay que tener en cuenta el factor de corrección de la época del año en la que nos encontramos, pero nos vale para hacernos una idea bastante completa de su dieta. En los últimos años, los azores son casi exclusivamente ornitófagos. Sin embargo, hace 20 años incluían con relativa frecuencia conejos y alguna ardilla entre sus presas. En estos últimos años, el único mamífero terrestre que observo son las ardillas. Todo ello fiel reflejo de la carencia de conejos silvestres en los montes de a Costa da Morte. Como dato curioso es de resaltar, según se aprecia en la escena, como una especie foránea e invasiva, la avispa asiática, Vespa velutina, carnívora, frecuenta los restos de las presas que permanecen en el nido junto a los pollos del azor. Bien alimentados, los pollos se desarrollan en un corto plazo de tiempo. En apenas 2 meses pasan de ser unos indefensos polluelos a unos formidables juveniles de aves rapaces, sobre todo las hembras. En la segunda semana de julio, los jóvenes azores ya abandonan la plataforma como base principal de estancia
y permanecen por los alrededores a la espera de que los adultos aporten presas al nido, y en ese momento se dejan caer sobre ellos como kamikazes para arrebatársela y no permitir el acceso de ningún hermano competidor. Una vez más están perfeccionando las dotes como depredador alado. No obstante, en ocasiones, la presencia de un adulto con una presa no dispara el reflejo de la alimentación de los jóvenes azores, y ello conlleva que el azor se retire sin compartir la pieza. Poco después rondan las inmediaciones con pequeños vuelos y chillidos constantes hasta la segunda semana de agosto, y a partir de este momento inician sus propias aventuras de caza, muchas veces visitando las zonas de presas fáciles como palomares o gallineros próximos. Tuvimos la oportunidad de grabar a una azora joven, preciosa, que había entrado en un gallinero y había depredado una paloma doméstica. El impulso de la caza la llevó a encontrar cómo entrar en la jaula, pero no así para salir, quedando retenida en su interior. Lógicamente, siendo una especie protegida, se procedió a su suelta y puesta en libertad. Ya en el otoño inician su propia singladura con un aspecto muy característico, muy diferente a la librea de los adultos. A partir de este momento se enfrentan a la dura realidad de buscar presas en una época difícil como es el invierno y lograr sobrevivir. Las zonas húmedas de aves invernantes, como las lagunas y estuarios, con inmaturos, jóvenes e inexpertos de otras aves, son una buena zona de exploración y aprendizaje para la depredación. Aquí lo vemos sobrevolando las marismas de cal de barcos en Carnota a la búsqueda de una presa fácil. El azor es un ave forestal que juega un papel imprescindible en la naturaleza. Aunque a veces nos arrebate alguna especie doméstica, el hecho de ser depredador por evolución supone buscar aquellas presas menos dotadas, normalmente enfermas, débiles o con malformaciones congénitas, y así, aplicando la ley de la selección natural, fortalece a las especies sobre las que depreda, eliminando los individuos menos dotados, contribuyendo a la salud y la viabilidad del medio ambiente en el que vivimos.